Buenas tardes compañeros, les voy a enseñar a crear esta siguiente base de datos. Primero que todo vamos al inicio, vamos a Access. Aquí nos aparece unos siguientes iconos. Entonces vamos a darle donde dice la opción base de datos en blanco. Entonces base de datos, entonces acá nos da la opción donde podemos guardar nuestra base de datos, el nombre que le vamos a poner a la base de datos. Entonces por ejemplo le voy a poner base de datos. Aquí en esta carpetica, como podemos ver, nos aparece la opción donde deseamos que se guarde la base de datos. Yo en este caso la voy a guardar en documentos. Le damos a aceptar y le damos acá donde dice crear. Listo. Entonces aquí ya tenemos insertada la base de datos. Entonces lo cual nosotros vamos a diseñar la nueva herramienta. Entonces vamos a darle acá a ver, vista de diseño. Entonces así como le vamos a poner a la tabla, entonces le voy a poner base de datos. Entonces en este caso voy a crear una base de datos de un taller. Entonces le voy a poner la base de datos, que es la base de datos de los clientes. Se va a aceptar. Entonces aquí va a llenar los siguientes comandos. Entonces nombre, apellido, listo. Como podemos ver, entonces yo ya tengo que dar acá los nombres de los datos personales. Entonces acá como podemos ver, entonces si es un nombre, entonces le vamos a dar acá en opción texto. Entonces acá, como es un nombre corto, entonces le voy a poner 60, el número de las palabras. Entonces apellido, lo mismo, texto, 60. Documento, como el documento ya es un número, entonces acá le va a dar la opción número. Esto debemos de tener en cuenta que todo base de datos debe tener una llave, que es el documento, que es el que identifica el documento, una clave principal. Toda tabla debe tener una llave. Entonces acá ya la voy a guardar, porque ya tengo mi clave principal, que es esta. Entonces vamos a guardar. Pues aquí ya guardamos. Aquí ya tenemos creada la tabla, que es la base de datos. Entonces acá vamos a empezar a diligenciar los nombres para crear nuestra base de datos. Y entonces voy a empezar a diligenciar mi tabla con la base de datos para poder crear mi base. Entonces voy a empezar a llenar mi lista. Bueno, como podemos ver, yo acá ya terminé de diligenciar toda mi base de datos. Entonces la tengo completamente para poder empezar a insertar los más comandos. Entonces, por ejemplo, acá voy a manejar yo el código de repuesto y tipo de repuesto, que va a ser la siguiente celda que yo voy a crear para mi base de datos. Entonces la vamos inicio. Entonces no encontramos nada. Crear. Entonces le damos diseño de tabla. Vamos a insertar otra nueva tabla que se va a llamar tipo de repuestos. Entonces acá el código de repuesto, tipo de repuesto, tipo de repuesto. Entonces código de repuesto, número, tipo de repuesto,
texto, entonces le damos acá a guardar, ¿sí? Nombre de la tabla, entonces la vamos a llamar código de repuesto. Listo. Listo, compañeros, vamos a ver código de repuesto, mi siguiente tabla. Entonces, tipo de repuesto, vamos a ponerle bueno, regular, japonés. Entonces esa tabla la vamos a clasificar por un código. Vamos a ir acá a código de repuesto y vamos a ver los códigos. Entonces los códigos no ven por qué repetirse. 345, 234, 455, pues el de japonés. Listo, entonces vamos a darle guardar a la siguiente tabla. Entonces así sucesivamente va a seguir creando más diseños de tabla para ahorita poder hacer la relación de mi base de datos. Listo, compañeros, entonces acá ya como podemos ver, entonces yo ya tengo creada mi base de datos. Entonces estos son mis datos personales con los códigos de estado. Entonces yo voy a crear esto, que es mi siguiente tipo de datos. Entonces, por ejemplo, como tipo de aseguradora, que son aseguradoras donde tienen aseguradas mis vehículos. Entonces mis de seguro, que son los NIS de cada aseguradora, los cuales se encuentran matriculados mis vehículos. Tipo de repuesto, entonces acá podemos encontrar unos códigos, los cuales estos códigos están en los datos personales. Estos códigos no deben por qué repetirse. 234 taiwanés, 345 genérico y 455 original. Entonces, como podemos ver acá en datos personales, vamos a ver vamos a buscar, aquí están, código de repuesto. Entonces los genéricos es el 345, los japoneses 234 y el original 455. Entonces, como podemos ver aquí se encuentran clasificados dependiendo del cliente qué tipo de repuesto le compró a su vehículo. Condiciones del vehículo, entonces aquí los estamos clasificando dependiendo del estado como se encuentra el vehículo, en las condiciones que llegó al taller y cómo se encontraba el repuesto que le cambiamos. Entonces acá ya voy a empezar a proceder a cerrar estas celdas, las cuales las tengo abiertas para hacer las relaciones, para empezar a crear mi base de datos. Entonces aquí ya voy a cerrar todo. Aquí ya tengo creado todo, ya tengo cerrado todo, entonces voy a hacer mi relación. Listo, entonces vamos a hacer las siguientes, vamos a relacionar estas tablas. Vamos a darle herramientas de datos, que donde dice relaciones, nos va a aparecer datos personales, entonces vamos a darle clic en cada una, vamos a agregar estos comandos para hacer nuestras relaciones. Vamos a darle cerrar, vamos a ubicar estas tablas, vamos a moverlas, vamos a agrandarlas, que es muy bonitas, que es ordenadas donde podamos entender nuestra base de datos para poder hacer las relaciones. Aquí ya está. Entonces vamos a hacer la relación. Entonces aquí, como podemos ver, cada tabla tiene una llave principal que es la que la identifica. Entonces vamos a empezar por código de repuesto. Entonces vamos a darle acá donde dice código de repuesto, damos exigir integridad, actualizar la cascada, damos crear. Como podemos ver, nos aparece un 1 y un signo infinito, que es lo que da la aceptación de que está bien creada nuestra base de datos. Entonces vamos a darle con código de estado y la relacionamos, y así hacemos con todas. Sí, mira que nos sale el signo infinito. Listo, entonces aquí ya tengo creada mi base de datos, entonces voy a proceder a cerrar porque ya tengo hecha la relación. Entonces vamos a darle cerrar.
Ya tengo hechas las relaciones, entonces voy a crear un formulario. No, va a ser un informe, entonces le damos informes en blanco. Y voy a empezar a crear mi informe. Bueno, entonces acá podemos ver, va a empezar a crear mi informe. Entonces, como aquí nos aparece la hoja en blanco, porque lo tenemos en vista de presentación. Vamos a ver acá donde dice ver, vista de diseño. Entonces aquí ya podemos empezar a trabajar con nuestro informe, lo cual lo voy a agrandar mi página. Entonces este es el encabezado principal, lo cual yo le voy a agregar un logotipo. Entonces aquí podemos empezar a manejar, puedo empezar a manejar con los botones, imágenes, diseño. Entonces acá en diseño podemos empezar a trabajar con diferentes opciones. Vamos a empezar a agregar unos botones para empezar a trabajar esto, para hacer el encabezado a mi empresa. Entonces, por ejemplo, la empresa se llama Honda LTA. Acá lo vamos a mover, que quede bien organizado para poder trabajar bien con mi informe. El NIT. El NIT de la empresa. Como nuestro NIT. Este es el NIT. Empezar a trabajar con los siguientes botones. Entonces va a empezar a insertar. Entonces vamos a ir trabajando acerca de... Bueno, vamos a continuar con nuestro informe. Entonces, como podemos ver, aquí sigo continuando con mi formulario. Entonces ya tengo agregado todos mis botones, mis registros, los nombres, como voy a trabajar yo con mi formulario. Le voy a darle vista a diseño, vista formulario, y aparece mi formulario ya creado. Cuales pasamos, nos cambia de nombre. Listo. Las consultas, algo sencillo. Entonces podemos para estas consultas, para los comandos, pueden consultar en internet esto con consultas de tabla de access. Ahí aparecen algunas contraseñas que son bastante buenas para estos códigos, los cuales nos va a ayudar a realizar una excelente facilidad a la hora de realizar estas consultas. Entonces aquí en este caso yo tengo para saber cuántos aprendices solteros hay. Entonces puse el nombre, apellidos, los cuales los inserté desde acá. Le damos script y lo vamos insertando. Fecha de nacimiento, datos personales, código de estado personales. Esto es algo sencillo, fácil de hacer. Entonces todo, compañeros, recuerden que estuvo con Byron de la ficha 751531 de gestión administrativa del tecnólogo del Centro de Industrias y Servicios del Meta de Villavicencio. Gracias por su atención.